Profesora. Buenos días, maestra. Buenos días, hijos. Bueno, ¿En qué me quedé, hijos? ¿Alguien me puede decir? Porque ya saben que siempre se me olvida en qué me quedo. Nos quedamos en el capítulo de las mujeres y vamos a pasar al de menores. Estamos viendo la filosofía del derecho del trabajo. A ver, Jocelyn, ¿ibas a comentar algo o acabas de llegar? Bueno, gracias, Acabo de Ana. entrar, profesora. Perdón, Jocelyn, discúlpame. Acabas de entrar. Bueno. ¿Leyeron el capítulo? Espero que hayan leído el capítulo de mujeres. Y si tienen alguna duda, María Fernanda, Ana Beatriz, que son las que estoy viendo, muchas gracias por encender su cámara. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, Ana Beatriz. Sí, yo sí. Bueno, Dime. tengo varias, de hecho. Es en el artículo 170, en su versión primera, dice que produzcan trepidación, pero busqué que era trepidación y decía acción de trepidar, entonces me quedó igual. ¿Podría explicarme, por favor? Sí, por supuesto, hija. Trepidación es esto, o sea, cuando te mueves así. ¿Has sentido los temblores últimamente, no? Y has oído temblor oscilatorio y temblor trepidatorio. Oscilatorio es así, trepidatorio es así, o sea, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces hay maquinarias en materia de industrias que te hacen sentir la trepidación y eso puede hacer que el bebé que esté en tu vientre se salga. Entonces por eso es un movimiento trepidatorio. Y está bien, Ana Beatriz. ¿Alguna otra duda, Ana Beatriz? Las que quieras, ¿eh? Sí, ya les quedó claro, ¿verdad? Lo que es trepidatorio a todos. Ajá. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más, Ana Beatriz? En la misma fracción, ¿cómo se puede alterar el estado psíquico y nervioso? Y en dado caso, ¿cómo podemos comprobarlo? Bueno, mira, todo lo que vamos a ver como riesgos de trabajo o cuestiones de orden médico, solamente los médicos lo pueden decir. Nosotros como abogados no tenemos los elementos ni los materiales para saberlo, pero yo creo que ha avanzado mucho lo que es la ciencia en cuanto a la mente. A todos antes, o sea, que decían que se sentían deprimidos, o algo, todo el mundo les llamaba locos, que era despectivo y nadie quería que le llamaran así. Yo creo que eso ha avanzado fundamentalmente, pero todo lo que va a ser cuestión médica, solamente eso, los médicos lo van a poder resolver y sobre todo cuando se trata de relaciones de orden laboral entre el patrón y el trabajador, el médico es el que decide. Ahorita que veamos, después de lo de los niños, nos toca ver todo lo que son pues la seguridad social y la previsión social que vamos a ver yo creo que hoy o mañana más tarde. ¿Ok, Ana? ¿Qué otra duda? Supongamos que ya voy a ser mamá o soy mamá y eso. En la fracción cuarta, aquí dice que tenemos el derecho de tener un lugar adecuado para los descansos y darle de comer al bebé. O sea, ¿cómo yo puedo exigir ese lugar adecuado? ¿Es un lugar cerrado o cómo? O sea, el lugar adecuado para tener a tu bebé. No, para alimentar, porque dice que... Mira. No. También, qué bueno que preguntas eso. Cuando nosotros tenemos derecho, las mujeres, a la lactancia con nuestros hijos. Y yo les decía ayer, si mal no recuerdo, que lactar no nada más es tu pecho, sino también una fórmula, puede ser lactar, y de ahí hasta nos derivamos a las madres que no son biológicas, sino que adoptan a hijos. Mira, hija, como la verdad no hay forma de que un bebecito sobre todo y una madre tengan la higiene
que se requiere, y sobre todo en estos tiempos, para amamantarlo, lo que pasa es que ya en las empresas se han puesto de acuerdo y el tiempo que te toque amamantar a tu hijo, te van a permitir lo que tú quieras. Si llegas una hora más tarde o te sales una hora más temprano de tu casa, porque recuerda que te dicen que tienes derecho a 2 medias horas. Entonces, esas 2 medias horas se van a convertir en una hora y en las empresas, en la mayoría ya de las empresas, ya no, o sea, no vas a poder llevar ni al bebé. ¿Cómo vas a llevar al bebé a tu trabajo? Sobre todo, ponte a pensar en personas que trabajan en industria y que a lo mejor hasta peligroso es. Entonces, lo que se ha decidido y lo que se ha pactado y lo que se ha hecho ahora modernamente es que el patrón te junta esas 2 medias horas y te da una hora. Y ya sea esa hora para llegar más tarde, eso tú lo escoges, o una hora para salir más temprano. Y generalmente, que yo sepa, la mayoría de las madres escoge una hora para salir más temprano. Pero no te... O sea, aunque la ley diga eso, pues en muchas empresas es imposible lograr esa viabilidad para darle de comer al bebé. ¿Qué otras dudas, Ana Beatriz? Ya es todo, profesora. Muchas gracias. ¿Alguna duda de alguien más? Como obvio, pero gracias. Espérenme. Primero, Rubén y después Daniela, por favor. A ver, Rubén, me habías pedido. Bueno, entonces Daniela, por favor. ¿El servicio de guardería es gratuito o les cobran algo? No, ahorita te la explico también, Daniela. Sí. Espérenme, es que estoy apuntando sus nombres. Espérenme, ¿eh? Ok, y Esmeralda. Bueno, miren, Daniela. El servicio de guardería o miren, les voy a adelantar algo de lo de la previsión social para que lo entiendan. Cuando nosotros entramos a trabajar, la obligación de un patrón es inscribirnos al Seguro Social. Entonces, el Seguro Social es el que se tiene que hacer cargo también de las guarderías, hija. En su caso, por ejemplo, las madres que tenemos ISSSTE, como yo, por ejemplo, entonces quien nos va a dar el servicio de guardería sería el ISSSTE. Pero, además, esos seguros, ese seguro a la guardería, lo paga exclusivamente el patrón. Uno como trabajador no paga nada. Y aunque el patrón tuviera puros hombres, puros varones en su empresa, de todas maneras tiene que pagar el seguro de guardería. Pero se lo paga el seguro social, ¿sí? Entonces, el seguro social tiene la obligación de ponerte guarderías. Y las guarderías obviamente son gratuitas, Daniela. Pero en caso de que es lo que pasa muchas veces es que las guarderías son insuficientes, hija. Bueno, y la palabra guardería ya debería de quitarse de nuestra ley porque pues no, tu hijo no es un objeto que vayas a guardar, ¿verdad? Ahora se llaman centros de desarrollo infantil, pero esos centros de desarrollo infantil en los cuales no son suficientes. Entonces, en varios estados de la República, en casi todos, y hasta aquí, en lo que es la Ciudad de México, digamos que se les paga guarderías privadas, por llamarlos de alguna manera, para que te atiendan y te den esa instancia. Pero si a ti te cobraran, entonces, de acuerdo a lo que diga tu contrato colectivo o de acuerdo a la ley, te tendrían que pagar una cantidad o casi toda la cantidad de la guardería. Pero eso va a depender si tú quieres meter a tu hijo a una guardería particular y que de acuerdo a tu contrato colectivo tengas el derecho de meterlo y que se te dé o se te pague una cantidad determinada. Ahí también eso pudiera pasar o eso pudiera suceder, hija. Pero en sí el servicio de guardería es gratuito y te lo tiene que dar fundamentalmente el Seguro Social. Si trabajas en el apartado A generalmente, aunque yo trabajo en el apartado A y pues yo soy del ISSSTE, de todas maneras, si a mí me dio la guardería el ISSSTE.
También la diferencia entre las guarderías del IMSS y del ISSSTE es que la guardería del IMSS te tiene nada más a tu hijo hasta los 4 años y la guardería del ISSSTE te la tiene hasta los 6 años. Les dan de comer, les dan de desayunar, les enseñan a estar en la distancia con otros niños, es como un preescolar, hija. Y sí es gratis, Daniela. ¿Alguna duda más, Daniela? No, maestra, muchas gracias. A ver, María Esmeralda. María Sí, Esmeralda. profesora. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, en el artículo 170 hace mención, bueno, nos remite al artículo 429, fracción cuarta, en la que dice que, por ejemplo, que el patrón va a pagarles durante un mes en caso de que pues se suspendan las labores por la contingencia. Por ejemplo, si la contingencia, como ahorita la que estamos viviendo, ya sobrepasó ese mes, ¿ya no les paga a los demás? Lo que pasa es que esta contingencia, la actual, es inédita. Ese artículo salió, si tú lo recordarás, y yo se los dije por el H1N1. ¿Se acuerdan que les dije que con esa pandemia, Sí, sí. que nada más duró como un mes, salió esa reforma en la ley, pero esto que ha durado ya van 2 años, yo creo que aunque la ley no te lo exija, hay patrones que han seguido pagándoles a sus trabajadores a pesar de la contingencia, aunque no estén trabajando, y hay otros patrones que pues desgraciadamente han tenido que cerrar sus establecimientos, sus empresas por lo mismo, y entonces ahí tendremos que ver lo que es la terminación de las relaciones de trabajo que vamos a ver más adelante, María Esmeralda. Pero esto ya, ahorita yo creo que es ponerse de acuerdo. Ahora, si tú estás trabajando, como en mi caso, yo estoy trabajando de alguna manera, aunque sea a distancia, a mí no me tiene por qué dejar de pagar el patrón, a mí me tiene que seguir pagando porque yo estoy trabajando, como muchas personas, no nada más yo, están trabajando a distancia y entonces nos tienen que seguir pagando y dando las mismas prestaciones que nos daban cuando íbamos físicamente a la empresa. ¿Alguna otra duda, María Esmeralda? Sí, permítame tantito. Sí, no hay problema. Yo te espero y esperamos tus compañeros. Ya lo encontré. En el artículo 170, fracción 5, hace referencia a que, por ejemplo, si el bebé llega a nacer con alguna discapacidad, pues se le van a dar como días de descanso, que pues aparentemente son justificados, pero en la fracción dice que solo se le pagará el 50% de su salario. ¿No sería el 100%? No, hija. A ver, insisto, ya son también cuestiones de la previsión social. Cuando tú insisto, cuando uno entra a trabajar, la obligación del patrón es inmediatamente decirte quién te va a otorgar tu previsión social. Entonces, el patrón va a pagar y tú como trabajador vas a pagar, digamos, cuotas. En este caso voy a poner el ejemplo al Seguro Social. Tanto el patrón como tú pagan. ¿Sí me están entendiendo? Es el dinero que recibe el Seguro Social es del patrón y de los trabajadores. El patrón es el que te va a señalar quién te va a dar la seguridad social, porque puede que entres a trabajar a un lugar donde te dé la seguridad social una institución privada, un hospital privado. Cuando tú ya estás dentro de esa cuestión de la previsión, entonces ellos son los médicos, insisto, van a decidir tus grados de incapacidad, tus grados de que no puedas regresar a trabajar, y entonces, sobre todo el Seguro Social, te va a ir pagando de acuerdo al tiempo de incapacidad que tengas, pero si vamos a poner que una persona, no una madre, tiene un accidente y se tarda más de 2 años en regresar a su trabajo, a lo mejor no le quitan el trabajo esa, pero no, ya su pensión es mínima, se la van bajando. Primero el 75, después el 50, después el 25. O sea, el Seguro Social no es tu patrón y no tiene por qué seguirte pagando. Y el patrón le paga al Seguro Social
para que él te proteja. Ahorita lo vamos a ver mejor en Previsión Social, María Esmeralda. ¿Sí? Ah, sí, sí, Karina, gracias, dime. profesora. Dime, Karina. Karina, Isabel. No, perdón, le apreté por error. Ah, es que tenías levantada la mano. Bueno, a ver, hijos, Sí. entonces los que leyeron, que vi que sí leyeron algunos de ustedes y sí tenían dudas, porque los que no leen, pues ni dudas tienen, ¿verdad? Entonces, vamos a decir a grandes rasgos que qué nos diferencia a una mujer de un hombre trabajador. En primer lugar, vamos a partir de la base de que ante la ley somos iguales y ante el trabajo igual, condiciones de trabajo iguales. En esas circunstancias lo que se nos protege, como lo hemos dicho, es la maternidad, el hecho de que podamos dar a luz o el hecho de que podamos tener una familia, un niño, y yo por eso ayer les decía que para mí esta cuestión de maternidad y paternidad, sobre todo en parejas del mismo sexo, ya se debe de tomar más en cuenta porque un niño adoptado, pues es lo mismo o que un niño biológico. Entonces, ¿cuáles son los derechos que nos otorga fundamentalmente la ley? Los descansos. El descanso prenatal, que son 6 semanas antes del parto y 6 semanas posteriores al parto, y que yo les decía que yo lo cambiaría a 4 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Lo que estábamos hablando con Daniela, o no me acuerdo si Daniela o Ana Beatriz, de la lactancia, que estábamos comentando que la lactancia, como no podemos llevar a nuestros hijos al trabajo y sería además higiénico, entonces se nos juntan las medias horas que tenemos de derecho de la lactancia y el patrón nos va a permitir, de acuerdo a lo que más nos interese a nosotros, o llegar 1 hora tarde al trabajo o salir 1 hora antes del trabajo. Ese es nuestro periodo de lactancia. Y con las condiciones que hay ahora, que una madre puede extraerse la leche fácilmente porque hay bombas, etcétera, ya no son tan caras para extraerse la leche, pues se puede dejar la leche para el bebé y que alguien que se lo esté cuidando o en la guardería llevarle su leche al bebé. Que tenemos derecho a la guardería también, y yo les decía que en el caso del IMSS y también del ISSSTE, de esos 4 semanas que nos dan de descanso, que son 4 semanas, sí, esos 40 días, a los 40 días de nacido un bebecito, no los van a poder recibir en una guardería. El problema, insisto, es que no hay las guarderías suficientes, hijos, y que la palabra guardería, insisto, ya se debería de quitar y debería de llamarse Centro de Desarrollo Infantil. En ese contexto, esos son los derechos primarios y fundamentales que tenemos. Pero como ustedes, los que leyeron la ley, se dan cuenta de que si, por ejemplo, después del parto, la madre, como nos decía María Esmeralda, tiene alguna complicación y no puede regresar inmediatamente al trabajo, sí se le van a dar los días necesarios para poder regresar a su trabajo, pero ya no se le dará el salario al 100%, ella misma no los decía, María Esmeralda, sino ya se rebajarán los salarios. Y eso es porque también aquí influye la ley del Seguro Social, si les queda claro, obviamente. ¿Sí? También si ustedes se dieron cuenta, los que leyeron la ley, lo que yo les decía de que ya al varón le están otorgando el derecho de descanso paternal cuando su mujer va a dar a luz de 5 días, si mal no recuerdo, que ahí lo debe decir, 5 días. Y ya nos habla de las madres, obviamente no biológicas, sino de la madre adoptiva, y que también ya les empieza a generar el hecho de ser adoptado un bebé. Y yo les digo que aunque adopte a un bebé ya más grande, o sea, por ejemplo, de 2 o 3 años o hasta de 8 años, yo sería de la idea que ella tendría en el momento en que adopte las semanas de descanso. ¿Para qué? Porque también el niño y la mamá adoptivos pues tienen que conjugarse, tienen que conocerse
y yo creo que los días de descanso que se le dieran servirían para eso. Ahora, lo que nos preguntaba también Ana Beatriz o Daniela, las cuestiones psicológicas, psíquicas que de alguna manera nos, pues pueden trastornar también a la madre y eso. Ya les dije que los médicos van a ser los que indiquen y sobre todo porque es el seguro social el que nos va a estar dando lo de los riesgos o de la protección del trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto es lo más importante en el derecho de las mujeres, los descansos, ¿sí? Y que todo es totalmente pagado y como les dije ayer, se toma como si se hubiera trabajado. Ahora, de los menores trabajadores, cuando la Constitución salió en 1917, hijos, estoy hablando del siglo pasado, en 1917, hace más de 100 años, en ese entonces se permitía entrar a trabajar desde los 12 años, hijos. Desde los 12 años se permitía entrar a trabajar. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan chiquitos? Bueno, es que la vida, y si nosotros nos vamos a la historia, es muy diferente a lo que vivimos actualmente. Los promedios de vida en la historia, hijos, eran 40 años, 50 años, era lo que vivía una persona. Entonces ellos, por ejemplo, yo no sé si han oído esa frase que dice, eres tan viejo como Matusalén, porque Matusalén es una persona que es un personaje bíblico, y a lo mejor ustedes han oído eso, eres tan viejo como Matusalén o algo de viejo como Matusalén. ¿Y saben cuánto vivió Matusalén? 60 años, hijos. Y ese era el viejísimo en aquella época. Entonces, como se vivía poco, entonces empezaba la vida rápidamente. O sea, no había adolescencia, no había aborrecencia, ¿verdad? Lo que había era que, si ustedes ven, por ejemplo, ven a Shakespeare y ven Romeo y Julieta, Julieta tenía 14 años, Romeo 15, y fue el amor más grande del mundo, Romeo y Julieta, ¿no? Y era una realidad, hijos, que empezaban la vida muy jóvenes, porque obviamente se moría muy joven. Cuando van avanzando las cuestiones médicas y se nos va prorrogando la vida, entonces también empiezan a cambiar las situaciones. Y por eso los niños tenían que trabajar a temprana edad, porque pues muchos ya a los 15, 16 se casaban, hijos, y formaban familias, y necesitaban pues ya tener quizá un dinero o algo. Y bueno, desgraciadamente, en todas las familias humildes, en todas las familias que no tienen, pues, cómo mantenerse, desgraciadamente, pues los hijos tienen siempre que trabajar y ayudar. Ahora, lo ideal en un mundo actual es que un niño no trabajara. Pero esos ideales, hijos, esos son ideales, cartas que mandamos a lo mejor a Santa Claus, a los Reyes Magos, porque en familias, insisto, pobres y numerosas, los hijos generalmente trabajan y desde muy pequeños. Ahora, ¿quién explota fundamentalmente a los niños? Pues los propios padres, hijos, la propia familia. Entonces nosotros vamos a hablar de menores cuando los menores entren a trabajar a una empresa, a un establecimiento. Pero tenemos miles de niños trabajando clandestinamente dentro de su casa o en lugares ahora, desgraciadamente, y actualmente los esclavos de este siglo son los niños, hijos, y estas personitas pues las están explotando para trabajar en lugares donde pues la autoridad no es tan fuerte y los obligan a trabajar o pues, por cuestiones desgraciadamente sexuales, en donde la pornografía infantil, en donde pues el violarlos, el hacer cosas con ellos, desgraciadamente es lo que está pasando actualmente. Pero defender a los niños es muy difícil también. Un gobierno, no crean que es tan fácil defender a los niños porque
a veces, insisto, los primeros en explotarlos, los primeros en vivir de ellos son los propios padres. Y tanto estoy hablando a veces también de niños ricos, no nada más niños pobres, o niños que, por ejemplo, todos los que vemos en la televisión, hijos, o los que vemos en obras de teatro, o cantantitos desde pequeños. ¿Ustedes creen que no son explotados por sus padres? Por supuesto que sí. Y es lo mismo, jornadas desgastantes para que bailen, para que canten, para que algunos dicen, para mí era un juego. No es cierto. Ustedes no pueden jugar a ser artistas 8 horas. Acuérdense cuando eran niños. Ustedes también jugaban. Y a lo mejor jugaban a ser artistas, pero 8 horas. 8 horas se la pasaban cantando o bailando no, no creo, ¿verdad? A lo mejor lo hacían un ratito y al rato se iban a jugar otra cosa. O sea, un niño, desgraciadamente, insisto, los primeros en explotarlo pues son los padres. Y segundo, y desgraciadamente, las explotaciones actuales en este mundo actual son de lo más grotescas, de lo más horrible, hijo, sobre todo en cuestiones de orden sexual. Entonces, cuando empezó nuestra Constitución se permitía el trabajo de 12 años. Por los años 30 más o menos, hijo, cuando empezamos a ser miembros de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo nos empezó a mandar recomendaciones y nos decía que tenían que admitirse menores desde los 14 años, que no se podía permitir de 12 años. Entonces nuestra Constitución cambia, nuestra ley cambia y nuestros menores trabajadores eran de 14 a 16 años. Y eso hasta principios de este siglo, hijos, de 14 a 16 años. Si ustedes se fijan, de 14 a 16 años, ya en nuestra época es la edad de la adolescencia, de la aborrecencia. Y si ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes, que algunos de ustedes a lo mejor por ahí sigue siendo, pues les daba mucho sueño, de repente se sentían Supergirl o Superman, y de repente se sentían un moco pegado en la pared. O sea, se iban de lo bueno a lo malo, o sea, es un cambio muy intenso porque nuestras hormonas, nuestro cuerpo se está cambiando y pues es una guerra de hormonas por ahí, que a veces pues, al ser humano le hace muchas cosas en su físico. Entonces, eso es lo que se trataba de proteger y entonces los menores trabajadores no podían trabajar más de 6 horas, no podían trabajar en lugares peligrosos o insalubres, no podían trabajar después de las 10 horas, no podían trabajar en lugares donde se vendieran bebidas alcohólicas, pero me estoy refiriendo a bares, porque por ejemplo en una tienda, aunque se vendiera bebidas alcohólicas, a lo mejor ahí sí podían trabajar. No podían trabajar en lugares en donde su cuestión mental se pudiera perturbar por algunas cuestiones, y entonces había una protección muy especial entre 14 y 16 años. Para poder entrar a trabajar en esa edad, se tenía que pedir el permiso de los padres, y si no te daba permiso los padres, hasta el sindicato podría darte el permiso. En ese entonces, ya a los 16 años, si tú entrabas a trabajar a los 16 años, ya eras como cualquier otro trabajador, como cualquier trabajador que tuviera 20, 30, 50 años, no importa, ya a los 16 ya eras totalmente libre para trabajar sin necesidad de nada y ya no se te protege igual. Tu jornada también era de 8 horas, tu salario era igual que el de los demás. ¿Sí les está quedando claro, hijos? Sin embargo, ahora si ven su ley, su nueva ley con las reformas, vean que ya no es así. ¿Quieren leer, por favor, alguien leerme el primer artículo del capítulo de menores trabajadores, por favor? A ver, Iván, por favor. Título quinto bis. Trabajo de los menores. Artículo 173. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas,
desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. Ujú. Luego, ¿qué dice el artículo que sigue? Artículo 174. Los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenan las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Ok, entonces ahora fíjense bien quiénes son nuestros menores trabajadores, de 15 años a 18, ¿sí? Antes de 14 a 16, ahora de 15 a 18. Entonces, para las nuevas normas, de 15 a 18 años tú vas a ser menor trabajador. Y para poder trabajar necesitas obviamente permisos y necesitas un examen médico que demuestre que puedes estar en un trabajo. Yo la verdad, insisto, hijos, estamos hablando de un trabajo en el que haya un patrón, recordémoslo, y los trabajadores. Porque, insisto, a muchos menores los explota la propia familia y los lleva a trabajar al campo o los lleva a trabajar a sus empresas, o etcétera, y ellos obviamente no están protegidos porque no tienen un patrón. Ahora, yo en ese entonces, cuando se permitía, y vean que la Constitución, como nuestra propia ley dice, queda estrictamente prohibido, así dice, queda estrictamente prohibido contratar a menores de 14 años, decía antes, ahora a menores de 15 años. Queda estrictamente prohibido. Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, como les pregunto ahora a ustedes, entonces, ¿cómo contratan a los niños, actores, cantantes que salen en la tele, que salen en comerciales, y que hasta hablamos de bebés, hijos, porque los bebés salen en comerciales, si ustedes se fijan, de los pañales y todo, o de comida de bebés? Entonces les decía yo cómo los contratan, y en ese entonces me contestaban sus compañeros que era a través de la contratación de orden civil, de un contrato de prestación de servicios, y quien lo firmaba eran los padres y quien recibía el dinero eran los padres. La diferencia cuando es laboral, hijos, es que el menor trabajador, él es el que recibe su salario y él es el que dice qué hacer con su salario. Y él es como cualquier otro trabajador y no le vas a decir ni te vas a quedar con, ay, tú eres menor trabajador, no te voy a entregar tu salario. Por supuesto que sí se le va a entregar su salario, sí se le van a dar sus derechos. Esa es la diferencia entre laboral y civil. Pero entonces yo dije, bueno, con las reformas van a prohibir también que empresas como Televisa, Televisión Azteca, cines, no sé, radios, pues ya no contraten a menores y mejor pongan muñequitos, ¿no? Y que no, resulta que nuestra ley y nuestros legisladores, nuestros excelsos legisladores, sacaron por ahí un artículo, no me acuerdo el número, hijos, creo que es el último del capítulo de menores, en el que habla que los artistas, para efecto de la ley, no son trabajadores, los menores artistas. Ah, bueno, entonces han de ser marcianos, ¿no? Porque pues si no son trabajadores, pues, ¿qué van a hacer? Y en lugar de proteger los hijos, los desprotege con ese artículo. A ver si alguien ya lo encontró. Por favor. Es el 175 bis. A ver, Ana Beatriz, por favor, léemelo. Dice, para los efectos de este capítulo no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad realicen los menores de 15 años relacionados con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo, de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones cuando se sujeten a las siguientes reglas. La relación establecida con el... apartado A. La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso que el nombre del menor manifiesten los padres
tutores o quienes Bueno, ejercen. ya, Ana Beatriz, a mí, perdón que te interrumpa, pero es que esa se me hace tan, bueno, es que ese artículo me pone así, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de defender a esos niños, aunque sean artistas, hijos, hace esto nuestro legislador? Y luego vean lo loco que están, vean a la Alejandra Guzmán, que empezó también desde chica, por eso está tan loca, el Luis Miguel, y todos después de decir de muchos, ¿por qué, hijos? Pues porque no vivieron su infancia. Y arrebatarle la infancia a un niño es lo peor. Ahora, fíjense que yo al contrario sí estoy de acuerdo que trabajaran desde los 14 años, pero no como un trabajo por necesidad, sino como un trabajo para que sea formativo. Yo la verdad empecé a trabajar desde los 14 años, hijos, y a mí me sirvió de mucho el enfrentarte a un trabajo, el enfrentarte a que te paguen y que tú sepas administrar tu dinero, pues te da también madurez, te da cuestiones, y no lo hacía yo así por necesidad, ni mis papás me obligaban, yo al contrario, lo hacía con mucho gusto, pues porque tenía mi dinerito extra para mis chuchulucos, dirían, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy a favor del trabajo, pero de un trabajo proformativo, ¿sí me están entendiendo? Y no un trabajo de explotar a los niños como se hace actualmente. Desgraciadamente, hijos, y por muchas normas que se saquen y por muchas cosas que se den, pues a veces es muy difícil proteger, insisto, a los menores porque los principales explotadores son su propia familia. Sin embargo, bueno, tenemos un capítulo, insisto, de normas protectoras para los menores y que ahora nuestros menores trabajadores son de 15 a 18 años, cuando antes eran nada más de 14 a 16 años. Pero esto les beneficia porque las jornadas deben ser inferiores, las vacaciones son superiores, obviamente, y les pagan mejor, pero también están tan protegidos que muchas veces el patrón pues no quiere contratar mano de obra de muchachitos chicos, sino espera que sean grandes. Nada más que les digo también que no se preocupen. Con estas nuevas generaciones, pues yo conozco generaciones de personas que tienen 30, 40 años y siguen viviendo con mami, con papi, y no se han decidido ni siquiera a trabajar y siguen estudiando según ellos, y tienen posgrados, y tienen doctorados, y posgrados, y no hacen nada. Entonces, bueno, también tenemos todo lo contrario, ¿no? Aquellos que nunca van a ser útiles para la vida, y yo creo que el trabajo es lo que nos hace ser útiles en la vida. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces nos vamos a la tercera forma que pertenece a la parte nuclear y que es la previsión social. Si ustedes ven su artículo 123 constitucional, apartado A, el 123 constitucional dice del trabajo y de la previsión social. Así empieza el título. Si ustedes ven el título, dice del trabajo y de la previsión social, ¿sí o no? Si lo están viendo, ¿sí? El 123 constitucional, apartado A, así empieza, del trabajo y de la previsión social. ¿Sí o no? ¿Ya Sí, lo entienden? sí. Sí, Kevin, ¿ver? Gracias, Kevin. Bueno, ¿qué es prever, hijos? ¿Qué entienden por prever? La misma palabra les está diciendo. A ver. Podría ser como... Antes de ver, ¿no? Prever. Antes de ver. ¿Qué podemos prevenir? O sea, miren, hijos. Yo no sé si les he comentado a ustedes, porque luego se me olvida con qué grupo comenta, pero sí creo que les he dicho que cualquier trabajo, hijos, cualquier trabajo, por muy simple que sea, podemos sufrir accidentes o podemos enfermarnos, por muy simple que sea el trabajo.
Entonces, eso se puede prevenir, o sea, podemos prever que como seres humanos somos seres falibles, somos seres que nos podemos cortar, que nos podemos eh, quedar dormidos y darnos un golpe, que podemos desmayarnos, o sea, somos seres humanos que además podemos cometer errores y en esos errores que cometemos, pues podemos tener accidentes, ¿sí? Entonces, eso es prevenible, eso es seguro. Entonces, la prevención social es parte del derecho del trabajo y la prevención social es la obligación del patrón de prevenir que podemos tener accidentes o enfermedades y que debemos de estar protegidos fundamentalmente de esos accidentes o de esas enfermedades. Ahora, esto es muy diferente, a ver, abogados, para cuando lleguen a sus clases de seguridad social, ya presuman que saben. La seguridad social es diferente, porque la seguridad social está basada en el artículo 4º constitucional, en el que dice que todos los mexicanos y todos los seres, bueno, todos los que vivan en México tienen derecho a médicos, a que tienen derecho a medicinas, a que se les cuide su enfermedad. Entonces, a ver, si me están entendiendo. La seguridad social es más amplia, es para cualquier persona, trabaje o no trabaje, a que tenga derecho de médicos, medicinas, hospitales, etcétera. Y eso está en el artículo 4º. ¿Y quién me debe de dar esos médicos, esas medicinas y esos hospitales? Fundamentalmente el gobierno. ¿Sí me están entendiendo? Y por eso ustedes verán que hay clínicas municipales a veces, o clínicas de lo que es la Ciudad de México, que son, digamos, administradas y gobernadas por los municipios o por las alcaldías aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Sí, han visto algunos centros de atención que se les da. Entonces, la seguridad social es mucho más amplia y la previsión social también es parte de la seguridad social. Pero la previsión social, ¿quién me la debe dar? Mi patrón. Mi patrón es lo que yo les decía antes, en el momento en que yo entro a trabajar, en ese momento el patrón me tiene que inscribir, que es la mayoría de los casos, al seguro social. Y entonces el seguro social se va a hacer cargo de la previsión social. ¿Sí estamos entendiendo, hijos, hasta ahorita? Bueno. Anteriormente, hijos, el seguro social solamente se hacía cargo de lo que son las enfermedades o accidentes, en el sentido de no pagarlos, porque los pagaba antes el patrón si eran accidentes o enfermedades por riesgo de trabajo. A ver, para que me entiendan, porque yo creo que ya los estoy haciendo bolas. El riesgo de trabajo es un accidente o una enfermedad que yo voy a obtener, pero por realizar mi trabajo. Por ejemplo, para que lo entiendan, voy bajando las escaleras de la FES, me resbalo y caigo, eso es un accidente de trabajo porque me pasó dentro de mi centro de trabajo. ¿Sí lo están entendiendo? Pero si yo estoy en mi casa y bajo las escaleras y me caigo, eso no es accidente de trabajo. Si es un accidente, sí se me va a proteger, pero se me va a tratar diferente. ¿Por qué? Porque un accidente de trabajo, el que se realice dentro de la empresa, y vamos a ver que hay el accidente del camino, eso va a obligar al patrón a seguirme por lo menos pagando todo mi salario completo, lo que decíamos, María Esmeralda, de alguna manera, con lo de las mujeres, todo mi salario completo, ¿sí? Y al recibir yo todo mi salario completo, los días que yo esté incapacitada para trabajar, esos días se me va a tomar en cuenta también para efectos de pago de vacaciones, de aguinaldo, de todos los demás. En cambio, si yo, por ejemplo, sufrí ese accidente en mi casa, y como no es riesgo de trabajo, entonces el patrón
no tiene ni siquiera la obligación de pagarme el salario. Y así lo dice la ley, ¿eh? Entonces, ¿quién me va a pagar mi salario? El Seguro Social, María Esmeralda. Y me lo va a pagar no completo. Por eso veía lo del 50%. Desde que ya no me paga el patrón, ya no va a ser un salario completo. No sé si lo están entendiendo. Ya va a ser el salario que la ley del Seguro Social va a darme y que obviamente ustedes van a aprender todo esto mejor en seguridad social. Cuando lleven la materia de seguridad social, van a saber mucho más de este tema. En ese contexto, entonces si ustedes se están dando cuenta que no es lo mismo un accidente por riesgo de trabajo o una enfermedad por riesgo de trabajo a un accidente o una enfermedad que no es riesgo de trabajo. Un accidente, hijos, por riesgo de trabajo es el que pasa momentáneamente, como yo les decía. Me resbalé, me caí y en ese momento pasó el accidente y pues me lucé el pie, ¿sí? Y me mandan un reposo. Entonces, como fue en mi trabajo, en ese momento me va a tener que pagar el patrón todo mi salario y los días que yo no asista me los va a tomar en cuenta como si yo se hubiera ido a trabajar. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, ¿quién me va a dar esa incapacidad? Pues la persona o la institución que me esté dando mi previsión social. En mi caso, el ISSSTE. ¿Sí? Bueno, entonces, si por ejemplo, también una enfermedad sobre todo una enfermedad como riesgo de trabajo, es aquella que se adquiere por el uso o por las cosas que convivan con nosotros en nuestro trabajo. Por ejemplo, generalmente los maestros tenemos, pues como yo comprenderé, que la tos, que la garganta, que todo esto, porque también los gises, cuando usábamos gises, hijos, ¿sí? Cuando usábamos gises, el polvito de los gises nos molesta. Y también con los plumones, la tinta del plumón también nos molesta. Y entonces, generalmente, como en mi caso, pues hasta nos vemos medio alérgicos a determinadas cosas. Entonces, es una enfermedad adquirida por el uso de los materiales que utilizamos en nuestro trabajo. Entonces, ese es un riesgo de trabajo y si yo quedara incapacitada me tendrían que pagar como si yo siguiera trabajando, ¿sí me están entendiendo? En cambio, si no es una enfermedad que adquirí de otra manera, por ejemplo, una persona pues es diabética, pero nada tiene que ver con su trabajo, pues entonces a lo mejor se pone mala. La diabetes es una enfermedad que luego te da mucho sueño, que no te deja trabajar normalmente y te tienen que dar a lo mejor incapacidad, pues ahí no me tendría que pagar el patrón al 100%. ¿Sí lo están entendiendo? Sí me protege la previsión social, sí me protege quien me lo está dando, pero no al 100%. ¿Sí les queda claro o no hasta ahorita? Bueno, mañana vamos a seguir. Recuerden que siempre les dejo unos minutitos para que descansen antes de que llegue su otro maestro. Y les voy a suplicar que lean el capítulo de riesgos de trabajo. Nada más los artículos, no me lean la tabla de enfermedades, esa ni la vamos a entender, eso lo entienden solamente los médicos. Entonces, pero lean por favor el capítulo de riesgos de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda, hijos? Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Descansen, por favor. Hasta mañana. A ver, Javier Moreno, dime. Disculpe, ¿puedo hablar con usted al final de la clase, por favor? Ahorita que